ayuden para que los pueda registrar, por favor. Los que ya estuvieron desde la clase anterior, ya los tengo registrados. Pero si alguien no pudo estar en la de hotelería y se acaba de ingresar, me avisan para que los pueda registrar, por favor. Una disculpa, pero como dejé prendida mi computadora mientras me preparaba un café, regresé y se actualizó en automático y entonces tardó un poquito en comenzar de nuevo cuentas. Sí, pero bueno, ya estamos de regreso. Muy bien, entonces hoy nos toca... Gracias, Denise, te registro. Les comentaba que bueno, hoy nos toca ya seguir este análisis de lo que hemos platicado, que es el continente europeo. Ayer hablamos un poquito de cuáles son todas estas elementos en los cuales nos basamos de acuerdo a lo que nos dice la OMT sobre los movimientos, sobre la cantidad de personas que llegan al continente y este también dato curioso de analizar los países que conforman el top 10 y cuáles de ellos son europeos. Con base en lo que nosotros estuvimos trabajando la sesión anterior, pues prácticamente lo que nosotros hablamos es que el 50% del turismo se concentra en este continente, entonces pues a nosotros nos interesa mucho conocer cuál es el motivo, ¿sí? Con base en eso, pues entonces comenzaremos a desarrollar nuestro ejercicio y seguiremos conociendo qué es lo que sucede y qué recomendaciones, qué información, cuáles son todos estos elementos para poder avanzar, ¿sí? Diana, te registro, gracias. Voy a comenzar a proyectar la pantalla. Estoy tomando pues los que ya estuvieron desde hace un ratito. Ya nada más estoy agregando a quienes se sumaron a esta hora, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Ya está corregido el mapa de nuestra sesión de ayer. ¿Se acuerdan que ahí, bueno, nos faltaba el dato estadístico? Ok, y diste registro, gracias. Nos faltaba este dato estadístico de los países del movimiento, de acuerdo a la OMT en relación a el continente, los continentes, ¿no? Entonces decíamos, Europa pues concentra gran parte del movimiento de turistas a nivel internacional. Con los datos que dábamos ayer, nos habla del 50% del turismo a nivel mundial. Entonces, entender pues la relevancia que tiene este continente en materia turística. Por eso vale la pena que nosotros podamos observarlo detenidamente y que vayamos desglosando pues cuáles son todos estos elementos en los cuales sustentamos o en los cuales basamos el éxito de Europa como destino turístico, ¿sí? Bien, y entonces, con base en eso, lo que quiero presentarles va a ser lo siguiente. Ya dimos estos datos, ayer nos quedamos hasta acá, hablamos de esta cantidad sumamente importante, ¿sí? Bastante alta en cuanto al número de visitantes, 710 millones, y la generación de recursos económicos también, pues es sumamente importante, ¿sí? ¿Qué sucede? Pues bueno, nos da a entender la dimensión tanto política como social, económica, que representa Europa para el mundo. Europa pues ha vivido un proceso desde cuestiones
de reconstrucción, ¿sí? De unificación, y bueno, en un segundo más iremos describiéndolas poco a poco. Para esta materia, recuerden que, bueno, vamos a utilizar también mucho las herramientas digitales. Habrá sesiones en las cuales yo les pediré que ustedes trabajen 100% en su computadora, porque, bueno, haremos algunos recorridos virtuales y será importante que ustedes puedan, a la par de lo que yo presento, que ustedes también lo puedan utilizar o lo puedan realizar, ¿sí? Entonces, eso es una recomendación. Yo les mencionaré cuándo es el momento, cuándo es el día y también sobre cuál o sobre qué país haremos estas actividades, ¿sí? Bien, entonces sigo avanzando. Lo que hace la OMT es dividir Europa normalmente en 4 zonas. Estas zonas las clasifica con base, 1, en la parte geográfica y 2, con la parte de la demanda turística también. Bajo la perspectiva diferente al OMT, que sería a lo mejor la perspectiva geográfica, hay una división distinta a las zonas que integran el continente europeo. Nosotros nos vamos a basar en esta clasificación que marca la OMT. Vamos a dividir al continente europeo en 4 partes. Vamos a hablar de la zona del norte. La zona del norte va a generalmente incluir a 3 países, que serían los conocidos como nórdicos. Seguramente ustedes lo han escuchado en alguna ocasión. Ahí estamos hablando de Noruega, Finlandia, Suecia y también se agrega Islandia, ¿sí? Serían principalmente los países que conocemos como Europa del Norte. En la zona sur, ahí aparece como, o recibe el nombre de Europa Meridional y Mediterránea. La parte mediterránea, pues es la que colinda con este mar de mismo nombre, donde hay muchos países que resultan interesantes para el turismo, ¿no? Hablamos de España, hablamos de Portugal, hablamos también de Italia, hablamos de Grecia, Croacia, ¿sí? Me falta también ahí un poquito de Francia, que también tiene que ver con este espacio territorial del mar Mediterráneo, y ahí tendremos que irlo desglosando, ¿sí? Esta zona de Europa meridional y mediterránea, pues gracias al clima se considera uno de los sitios más atractivos para el turismo de sol y playa, ¿sí? A nivel continente europeo. Nos faltan las otras zonas, la zona correspondiente a Europa Occidental, donde tomaremos ahí desde la parte que corresponde Francia, Alemania, los Países Bajos, etcétera. Y nos falta Europa Central y Oriental, donde encontraríamos pues esta zona donde se desprende Austria, donde se desprende Suecia, donde se desprende, ¿qué más me falta por ahí? Turquía, me falta Macedonia, una cantidad interesante de países que decíamos conforman el continente, y lo que buscamos es que ustedes puedan familiarizarse con la mayoría de ellos. A lo largo de este proceso, pues la intención es que ustedes puedan conocer los principales elementos del turismo, elementos culturales, naturales, gastronómicos, en cuestión de bebidas también, y los aspectos generales, ¿no? Del país capital, la moneda, el idioma, algo que pues sin duda alguna es interesante, porque cuando tratemos o tengamos la intención de trazar o de elaborar un viaje a esta zona del continente, pues conozcamos los pormenores y tener un resultado eficiente, ¿sí? Entonces, los datos que nos da la OMT nos dicen que básicamente en esta zona territorial del continente, las 4 divisiones que ellos hacen de Europa han ido creciendo, ¿eh? Si se dan cuenta, ninguna disminuyó, por el contrario, avanzó. Una, que es la del norte, se mantiene con un aumento muy pequeñito, un 1%, pero sin duda alguna, al menos crecer, es signo de éxito en este proceso de consolidación en el turismo, ¿no? La que más representa crecimiento en llegada de turistas es la zona del Mediterráneo, es decir, es una zona muy demandada, pero en ingresos la que más ha generado resultados y ha generado beneficios es la zona central y oriental. Ahorita les desglosaré y les daré información de qué es lo que está sucediendo con cada una de las zonas, cuáles serían como los países clave, las zonas más importantes.
los países que representan cada una de estas zonas clave para que ustedes empiecen a visualizar por qué se convierte en algo interesante para el visitante, ¿sí? Bien, entonces aquí hay un poquito de datos, lo que nos decía la OMT a través del panorama de esta publicación que hace, que es el panorama internacional para el turismo en 2019, el dato más reciente. Hay que estar atentos de lo que viene para 2020. Normalmente se va a presentar por finales del año en curso, es decir, en finales de 2020, ya podremos tener datos de lo que sucedió en 2019, ¿sí? Bien, pero con base en la actualización más reciente, que es 2018, dice que Europa lleva ya, no es un ejercicio corto, ha crecido de manera secuencial, de manera continua, desde hace 9 años la demanda turística en Europa, ¿sí? Y entonces esto hace que sea la región del mundo con mayor visitantes del mundo. Ya veíamos hace un ratito que en la distribución del mapa que maneja nuestra institución rectora en materia de turismo, que es la OMT, hablaba que el 51% del turismo se concentra ahí, ¿sí? Qué padre, ¿no? Qué interesante entender este factor de que la mayoría de las personas tienen la intención de viajar a Europa. Con base en la división territorial que ellos manejan, nos da lo siguiente. ¿Cuáles son los puntos más representativos? ¿Por qué se mueve la gente a estos territorios? ¿Sí? Dice ahí que la parte meridional y mediterránea, ¿sí? Es esta en cuanto a crecimiento. Ustedes recuerdan que decía que es la que tuvo un mayor crecimiento. Esta zona normalmente lo que está haciendo es presentar aumento de manera colectiva en un porcentaje que veíamos aquí que es del 8%, pero hay territorios que han crecido 2 dígitos, es decir, están por ahí al menos del 10% aumentando la demanda de visitantes o la llegada de visitantes, esto que llamábamos turismo receptivo, ¿sí? En esta cuestión manejamos varios países que serían como la clave, serían los que concentran y los que principalmente están logrando que esta demanda aumente, ¿sí? En este caso, les presento a los siguientes países. En la zona meridional y mediterránea vamos a encontrar a los siguientes, ¿sí? Básicamente vamos a trabajar o vamos a entender como países representativos, como los más llamativos en esta zona del continente, van a ser los siguientes. Va a ser, en primera instancia, Italia. Italia es un destino fuerte por excelencia en materia de llegadas en Europa, ¿sí? Es de los representantes más importantes cuando hablamos de la zona del Mediterráneo. E inclusive, platicábamos hace algunos días, ¿sí? Hace algún tiempo, sobre esta cuestión de la gastronomía mediterránea. Cuando yo les daba la presentación o la introducción de nuestro tema, les decía que este ejercicio de la comida, de la cocina mediterránea, es una de las más valoradas a nivel internacional y también inclusive de las más saludables, ¿eh? Los nutriólogos están manejando un concepto que llaman dieta mediterránea, donde prácticamente lo que se está sustentando es un tipo de alimentación muy similar a lo que los habitantes de esta zona del continente consumen, ¿sí? Entonces, por eso es interesante hablar de Italia como país representativo. En segundo lugar encontraríamos a Grecia, ¿sí? Que también pues parte de esta dieta está basada mucho en los alimentos que se producen en esta zona del Mediterráneo. El aceite de oliva es un alimento 100% tradicional de esta zona del continente europeo y que bueno, se ha extendido a lo largo del mundo, el famoso aceite de oliva, ¿no? Agregaríamos a Portugal también como país relevante, como país interesante en materia turística dentro del Mediterráneo. Croacia no lo podemos dejar fuera, a pesar de que es un país recientemente, podemos decir que es un país joven, ¿sí? Porque bueno, en estos procesos que vivió en la Unión Soviética posteriormente a su separación, empieza a constituirse y no es un país muy viejo, ¿sí? Entonces, se empieza a hacer también un atractivo para los visitantes. Turquía como uno de los destinos más sui generis por esta característica de ser parte Europa y también ser parte Asia,
le da un atractivo sumamente relevante para las personas, por eso lo contemplamos ahí. Y finalmente España, que como ustedes recuerdan, lo vimos también en este top 10, es uno de los íconos de la zona del Mediterráneo, ¿sí? España, pues para nosotros tenemos una situación bastante ligada a ellos en la parte cultural, mucha de la forma de vida que nosotros tenemos, pues es similar a lo que hacen los españoles. Y bueno, pues decía hace un ratito, uno de los beneficios principales, pues es el idioma, ya que manejamos una misma forma de comunicación, un lenguaje prácticamente idéntico, pero que nos permite desarrollar un viaje sin necesidad de emplear un idioma nuevo, ¿sí? En la parte de Europa Central y Oriental, esto que les comentaba, que está prácticamente caracterizado o sustentado en Rusia. Hay que recordar que durante 2018 fue el Mundial y entonces el Mundial generó una cantidad tremenda de visitantes, ¿eh? Por eso podemos explicar que fue el país o la zona del continente europeo con la mayor cantidad de recursos generados, ¿sí? Perdón, voy a moverme de nuevo a cuenta el mapa. Si ustedes observan, dice que esta zona de Europa Central y Oriental tuvo un crecimiento del 9% en ingresos. Tiene que ver con eso. Parte de la justificación es que presentándose o desarrollándose el mundial, pues mucha gente se movió, adquirió y pues bueno, utilizó servicios turísticos y también realizó algunos viajes a esta zona, ¿sí? Entonces, por eso aparece así, por eso se maneja de esa forma y hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? En el siguiente espacio territorial de Europa, dice que la zona occidental hay dos países que son los más relevantes, que son los más importantes. Ahí se concentró básicamente la demanda turística. Estamos hablando de Bélgica, Bélgica como un territorio sumamente accesible, ¿sí? Muy rico en cultura también, en gastronomía, y que bueno, no es tan conocido como Francia, Italia, España, pero que también se convierte en una opción importante para los visitantes, ¿sí? Y agregaríamos ahí los Países Bajos que también se le conoce como Holanda. Hubo un ajuste recientemente, los holandeses ya no, ya no quieren y han pedido y han hecho oficial que el nombre con el que esperan identificarse es Países Bajos, no Holanda, ¿no? Entonces van a encontrar esta duplicidad de términos, Holanda y Países Bajos. Lo más adecuado actualmente es que lleven el nombre de Países Bajos, ¿no? Y ahí recuerdo que era Andy, me parece, que nos decía que para ella uno de los destinos importantes sería Ámsterdam, ¿sí? En los Países Bajos. Y eso es algo que para muchos turistas representa algo interesante y entonces se mueven para esta zona del continente, ¿sí? Y la última que es Europa del Norte, ahí veíamos que tuvo un aumento muy mínimo, ¿sí? 1%, decíamos al final aumento, pero no hubo grandes cambios en este proceso y en esta situación, ¿sí? Entonces, así es como la OMT divide y presenta esta información sobre el continente europeo, ¿sí? ¿Algún comentario? ¿Alguna situación? ¿Algo que quieran agregar? ¿Qué opinan de estos datos? ¿Qué opinan de esta distribución? ¿Qué tal les suena? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Adelante, por aquí veo algunos mensajitos. Déjenme leerlo con calma. Okay. Sí, tienes toda la razón, Andy. Pues decíamos que ahí se concentra prácticamente el 50% del turismo a nivel internacional. Hay que aprender muchas cosas de lo que ellos hacen, ¿eh? Porque al final decíamos que el turismo es una situación, es un fenómeno de estudio que continúa evolucionando, ¿no? Y entonces, si nosotros pudiéramos retomar algunas estrategias, algunas propuestas de lo que hace Europa, pues nos va a ayudar mucho en el desarrollo de nuestro país. No quiero decir que copiemos, ¿eh? Eso sí hay que dejarlo muy en claro, porque ustedes recordarán que no podemos tomar
alguna estrategia o algún método tal cual de esta forma se presenta en otro territorio, aplicarlo a México. ¿Por qué? Porque no habría una adecuación a las características territoriales y a las características sociales del país. Entonces, lo que nos toca, uso términos administrativos, es que tendríamos que hacer un buen benchmarking, ¿sí? Conocer qué sucede, cómo se presenta, analizar el contexto de mi territorio, no copiar, sino adecuar, ¿sí? Aplicar con base en las características particulares de nosotros como país México, y de ahí sí podríamos obtener mejores resultados, ¿sí? Entonces, nuestra labor sería esa, chicos, poder identificar qué está pasando, analizarlo, ir, conocer, y de ahí con base en eso, pues tomo mejores decisiones y propongo mejores cosas para el desarrollo del turismo, ¿sí? Entonces, así es como tendríamos que generar o así observar cuáles son todas estas ventajas, estas actividades positivas que desarrolla Europa y que nos van a permitir aprender en el buen sentido de lo que ellos están trabajando, ¿sí? Entonces, ¿algún comentario más? ¿Alguna afirmación? ¿Alguna situación? ¿Sí? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Bueno, entonces seguir avanzando. Si alguien tiene algún comentario, ya saben que sin problema lo podemos ir resolviendo, ¿sí? Aquí les presento ya la división política, ya no solamente la división con base en lo que hace o el análisis que hace la OMT, sino aquí les presento ya el análisis completo de la división política de Europa, ¿sí? Esta división política de Europa responde a lo que comentamos hace unos días. 50 países conforman todo el territorio europeo. Hay que conocerlo nosotros, hay que empezar a familiarizarnos y a partir de eso comenzar a determinar estrategias, ¿sale? Bien, entonces ahí van observando la zona, repito, el Mediterráneo. Les decía que ahí están España, está Italia, está ¿qué más me falta ahí? Me faltó Croacia, de lo que comentaban. También nos decía que estaba Grecia, muy cerca también de la zona de Italia, ¿sí? Colindan de cierta manera. Y también está Turquía, ¿sí? Esa es toda la zona del Mediterráneo. La parte norte, les decía, está esta gran península que es Noruega, Suecia, Finlandia. En la parte del centro, ahí hablábamos de la República Checa, Austria, Hungría, etcétera. Hablábamos también en la parte correspondiente a lo que nos decía hace un rato la división política, que es Europa Occidental, ¿sí? Con estos Países Bajos, Bélgica y todos estos territorios, ¿sí? Aquí están, esta es la propuesta, nosotros tendríamos que analizarla y a partir de eso proponer estrategias del turismo, ¿sí? Perdón, discúlpenme. Rusia, si ustedes observan, es este territorio azul, es el país más grande a nivel mundial. En la fotografía o en esta representación del mapa, si se dan cuenta, no es o no presenta todo el territorio, es bastante grande. Entonces, Rusia en muchas ocasiones también tiene esta característica de poder estar vinculado una parte con Asia y otra parte con Europa, ¿sí? Entonces, hay que entender esas particularidades. Puedo comenzar con el siguiente punto. Ya vieron el mapa. Es importante, acuérdense, que lo empiecen a ubicar, ¿sí? Porque parte de nuestros ejercicios es que ustedes posteriormente hagan la práctica, ¿sí? Y presenten algunos datos sobre cómo está ubicado y distribuido este continente, ¿sale? Entonces, eso ya saben que es algo que hacemos siempre, ¿sí? Aquí estoy leyendo los comentarios. Ok. Creo que después de la contingencia, es pregunta para mí, disminuya o aumenten las visitas. Yo creo que ahí va a haber una disminución, va a ser importante, y retomar
la cantidad de turistas a nivel internacional va a tomar un lapso de tiempo. Por eso recuerdan que también los gobiernos están pensando hacer algunas estrategias. Les platicaba la semana pasada que Italia, una de las propuestas es, no quiere perder esta cantidad de turistas, entonces lo que está buscando hacer es, en cierto sentido, poder generar algunos descuentos, algunas promociones para que la gente siga viajando. Entonces, hay que estar atentos, ¿eh? Les decía esta de registrarse y que nos den el 50% de nuestro vuelo y que también nos den el 50% de de nuestro hospedaje, pues será una herramienta bien padre, ¿sí? De que va a disminuir, lo hará y paulatinamente irá retomando este ejercicio. Pero tampoco creo que pierda este lugar como el continente más visitado, ¿sale? Ok, y aquí, dime. Profe, de hecho vi bueno, en esta semana vi un video y diciendo a un comentarista que aproximadamente hizo un costeo, digámoslo así, Uh -huh. es viendo un viaje hacia Europa, pero creo que planeando por mediados de agosto y Uh -huh. tenía aproximadamente un costo de 10,000 pesos por persona. Fíjense, ¿en serio? Sí, bueno, lo costeó a agosto, de hecho lo hizo como luego nos los ¿Cómo lo enseña revisamos como, nosotros? Ajá. ajá, y bueno, no bueno, ahí aparece el precio de casi, bueno, algunos viajes estaban de 9 a 10,000 pesos. Fíjense, muy económicos, ¿no? Lo que veíamos era que estaba en promedio en unos 14,000 pesos, 15,000 pesos, ¿no? Entonces estamos hablando que un 40% va a disminuir el precio por esta contingencia, pero la gente que a lo mejor nunca lo había podido hacer, muchos van a asumir el riesgo de viajar, ¿eh? Acuérdense que también hay en este análisis que está haciendo del coronavirus, dice que en octubre viene una segunda oleada, ¿no? Entonces, pues es un poquito de arriesgarte también, pero posiblemente sea una oportunidad que no se repita. Entonces, vale la pena. Muy bien. Y aquí estoy leyendo el comentario que me dice Dulce. Ok, sí, Tomorrowland, tienes toda la razón. Ajá, exactamente, sí, sí, tiene que ver, Profe, muy bien. Adelante. de hecho, yo también estaba checando como ciertas noticias Ajá, y mucha gente, pues digamos, adinerada, este, eso fue lo que hizo. Han estado comprando como viajes a Japón, bueno, ajá, Japón, bueno, Asia, ¿no? ujú, Para poderlos guardar para que, pues cuando todo esto termine, pues se vayan. ok, Pero leí que una persona compró un vuelo para allá, creo que 9,000 pesos. ok, Y estaba, bueno, estaba yo calculando, ujú, y tengo un compañero, un amigo que iba conmigo en la primaria en Texas, ujú, y dice que incluso un viaje también para allá, también el brote allá dice que está pues un poquito fuerte, y ujú. dice que un viaje para allá, sale por lo regular, creo que en 15,000 pesos, y que ahorita un viaje para allá sale en 6,900, algo así. Entonces, Prácticamente más de la mitad, ¿verdad? ajá, está súper Y, barato ahorita por esto. Y mucha y gente en se está dando Asia, el lujo de comprarlos. pues sí. Pues fíjense chicos, vale la pena a lo mejor pensar, decía, es una oportunidad que tal vez tarde muchos años en presentarse y si tienen algunos ahorros, pues claro, tomando las precauciones necesarias, pues podría ser una opción pensar en qué hacer o si poder adquirir estos boletos. Ahora, cuando nosotros buscamos un boleto de avión, como bien decía hace un ratito Liliana, eh, y como nos decía Diana, tú tienes un lapso de tiempo para poder utilizarlo o para poder programar la compra. Normalmente, cuando entras a un sitio como los que nosotros vimos, Mundo Joven, Kayak, tienes como un año para poder anticipar tu compra. Entonces, viendo todo esto, seguramente las tarifas, como ya me comentaron, son más cómodas. Entonces, podríamos pensar a lo mejor para ir en marzo o en abril de 2021 y todavía podamos conseguir algunos boletos económicos, ¿no? Contemplando pues que bueno, con esta crisis que vimos del coronavirus, la intención es hacer más accesibles
los medios de transporte, también los servicios del turismo, para que la gente pueda trasladarse, ¿sale? Entonces, gracias por los datos, hay que estar atentos. Yo solamente había escuchado que les decía de Italia, pero con este comentario sobre Asia, que también está prácticamente a la mitad o hasta más de la mitad, entonces vale la pena desarrollarlo. Excelente. ¿Alguien más? Déjenme checar aquí los mensajes, si alguien más nos comentó. No, ¿verdad? Nos quedamos hasta lo que nos decía Dulce de Tomorrowland. Ok, muy bien. ¿Sí? ¿Ya vieron el mapa? Vamos ahora con la introducción de las generalidades. Acuérdense, repito, este mapa ustedes lo tienen que dominar, ¿eh? De pies a cabeza, como lo hicimos con el del continente americano. Les doy estos datos. ¿Qué sucede con Europa? Vamos a revisar las generalidades. Dice que Europa es la cuna de la civilización occidental, ¿sí? Normalmente también a Europa se le conoce como Occidente o los países occidentales. Aquí es donde se desarrolla, pues prácticamente el mundo como lo conocemos ahora. Les decía hace algunas sesiones que la herencia que nos genera Europa hacia el mundo en general, pues es bastante fuerte, ¿no? De ahí viene la parte de la forma de los gobiernos democráticos, viene también la parte de la religión, viene también esta cuestión inclusive de las artes, que nos dan como base lo que conocemos hoy en el mundo moderno, ¿sí? Entonces, es la base, en muchas ocasiones, de la civilización. Normalmente, Europa va a estar caracterizado por los siguientes elementos. 1. Europa dio base a gran cantidad de conquistas. Europa sería el país, mejor dicho, el continente que más ha generado conquistas territoriales a lo largo del mundo. Y bueno, ahí nosotros no estamos exentos, ¿eh? Estas conquistas no solo han sido desde la parte política, sino también han sido desde la parte de la ciencia, de la cultura e inclusive desde la parte económica. A nosotros como México, pues decíamos, en esta relación con Europa ha sido colonial, ha sido a través de la conquista, y aquí normalmente hemos tenido cuestiones pues económicas y políticas, ¿sí? Nos establecieron un régimen, nos generaron inclusive pues esta parte también de una religión distinta a la que nuestros ancestros utilizaban, eran devotos, y a partir de eso se configuró. Cuando hablamos de conquistas a nivel ciencia, acuérdense que aquí se presenta la revolución industrial, uno de los eventos que más abre la capacidad hacia el conocimiento. Entonces es parte también de una conquista en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Y en la parte cultural también tenemos algunos aspectos, nos permite hablar, decíamos hace un rato, de las artes, de la música, de la escultura, de la pintura. Mucho de eso que conocemos está sustentado también desde el continente europeo, ¿sí? Tomando en cuenta la relación, voy de nuevo a cuenta lo político, pues bueno, Europa ha tenido presencia en conquistas en dos continentes, tres, específicamente el continente americano, el continente africano y finalmente Oceanía, ¿sí? Son las zonas del continente donde Europa ha tenido procesos coloniales o de conquista. Recuerden que el único territorio que los europeos respetaron, ¿sí? Respetaron y el cual valoraron, inclusive hasta se sorprendían con toda la capacidad que tenían, fue Asia. De ahí en fuera, los demás continentes no les importaron y decidieron entrar de lleno a procesos de conquista, ¿sí? Entonces, eso ustedes lo deben tener en cuenta. Bien, voy con el siguiente. El siguiente es el que corresponde o el que se refiere a la riqueza cultural, ¿sí? Ahí tenemos gran diversidad en pueblos, en la parte de historia, costumbres, etcétera. Eso es algo también muy característico de Europa. A pesar de ser países tan pequeñitos,
cada uno tiene una identidad y esto hace entender como pues sitios heterogéneos y que sobre todo pues dan una oferta diversa para los visitantes, ¿sí? Hay elementos que son sumamente relevantes. Hablemos, por ejemplo, cuando fue la época medieval, pues en arquitectura estamos hablando de estos castillos que tienen que ver con la cultura y bueno, muchas otras opciones con las cuales nosotros nos identificamos, ¿sí? Sigo avanzando en esta parte de las generalidades. Normalmente, desde la perspectiva de atractivos turísticos, Europa pues es muy vasta, ¿sí? Hay que mencionar que en la parte de medioambiental no tiene atractivos tan importantes como sería América, pero en el resto de situaciones sí considera una oferta diversa y variada, ¿sí? Normalmente podemos hablar que tiene monumentos antiguos, catedrales medievales de las más importantes, va a tener inclusive castillos desde la perspectiva medieval y desde la perspectiva árabe, palacios, porque acuérdense que en muchos de ellos, en muchos países, todavía van a manejar esto que llamamos como monarquías, existiendo un rey, una reina, ¿sí? La otra es que también hay normalmente construcciones de tipo moderno. Acuérdense esta capilla o esta Catedral de la Sagrada Familia que platicamos en las diapositivas de introducción de nuestra semana pasada, ¿sí? Y retomo esto que les decía de las conquistas referentes a la cultura y la industria. Se presentó dos cosas importantes. Una, la Revolución Francesa. ¿Por qué es importante la Revolución Francesa? Si lo vemos desde la parte política, la Revolución Francesa es importante porque es donde nosotros comenzamos a hablar de la democracia, ¿sí? Empezamos a hablar de la capacidad y de la posibilidad de que las personas podamos elegir quiénes son nuestros gobernantes, ¿sale? Esa es una de las situaciones con las cuales debemos trabajar y debemos interactuar, ¿sale? Posteriormente, en otro de los ejercicios, viene la revolución industrial, se los comentaba hace un ratito, y la revolución industrial es importante porque de este cambio en la forma de trabajo, en la obtención de bienes, se da lo que llamamos el capitalismo. El capitalismo es el modelo actual con el cual nosotros trabajamos, con el cual nosotros estamos interactuando, y este capitalismo se basa en el mercantilizar y ponerle precio a la mayoría de actividades, ¿sí?, de las personas. Es decir, si tú quieres satisfacer una necesidad, si tú quieres obtener un producto o un servicio, lo que tienes que hacer es pagar por él, ¿sí? Esa es una de las modificaciones y una de las situaciones que se generó a través de la revolución industrial. Esa revolución industrial, aunque se realiza en Europa, de ahí se desprende también que pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Y ahora, pues todo el mundo es o se guía bajo la economía de tipo capitalista, ¿sale? Hay que tenerlo en cuenta entonces como este ejercicio, como esta pues interacción, como esta situación correspondiente a lo que nosotros entendemos y a lo que pretendemos trabajar. ¿Algún comentario hasta aquí, chicos? No, profe, todo bien. Ok. Bien, entonces voy a continuar. Sigo con las generalidades, ¿sí? Todavía no entramos a la división política. Seguimos empapándonos pues de todo lo que significa Europa, todo lo que significa, decíamos, en materia cultural, política, económica. Y retomo estos tres puntos, ¿sí? Europa ha vivido momentos sumamente importantes en la historia. Estos momentos han marcado no solo al continente, sino en general al mundo. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta. Desde esta perspectiva, chicos, entonces vamos a encontrar
estos momentos históricos, los divido de esta manera. Dice, hubo o se presentó en Europa dos sucesos bélicos importantes, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Si hablamos, decíamos, de estas etapas históricas, se toma en cuenta las dos guerras mundiales, porque lo que han hecho es reconfigurar el territorio, ¿sí? Esta disputa por el poder entre diferentes bloques políticos, económicos, puso a pelear, ¿sí?, a los diferentes ejércitos del mundo, y eso configuró o le dio forma a mucho de lo que conocemos actualmente, ¿sí? Decíamos, la revolución industrial es parte de la base del capitalismo, pero hablar de las guerras mundiales, específicamente la Segunda Guerra Mundial, también es parte de lo que conocemos ahora como la globalización, ¿sale? Entonces, eso hay que estar muy conscientes de lo que presenta y de lo que va a significar, repito, no solo para Europa, sino para el mundo. El siguiente momento, perdón, chicos, es el que corresponde a los bloques económicos. Después de las guerras mundiales, hubo un periodo, pues, podemos considerar de paz, pero también hubo una división en dos bloques normalmente dentro de Europa, ¿sí? Existió este bloque al que llamamos socialista, el bloque comunista también llamado, y del otro lado estaba el bloque capitalista, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Cada uno con sus ideologías tomó algunos países, cada país decidió integrarse a lo que más le convencía, si era la parte socialista, comunista, o por el contrario, era la parte capitalista, ¿sí? Entonces, se presentan estos dos bloques, el bloque, pues, que fue más reconocido desde la parte social, fue el que llamamos la Unión Soviética, donde una serie de países se unificó, se consideraron como un solo territorio y con una única forma de trabajo y operación. Acuérdense que el comunismo o el socialismo fue una propuesta muy interesante, donde lo que se hablaba era que todos tuviéramos los mismos beneficios, los mismos derechos, las mismas obligaciones, sin importar nuestra preparación académica, nuestra formación. Es decir, todos ganaríamos iguales, ¿sale? No importa si yo soy profesor, si alguien es operador, ¿sí? O alguien es conductor, ¿sí? O si alguien es plomero, o si alguien es médico. Bajo la perspectiva del socialismo, lo que nosotros buscábamos era obtener prácticamente los mismos recursos, ¿sí? Y con eso satisfacer nuestras necesidades. Desafortunadamente hubo, pues, algunas situaciones complejas en el modelo socialista y desapareció, ¿sí? Acuérdense que la Unión Soviética se desintegra por ahí de los 90s, ¿sí? Hay un suceso muy, muy fuerte que marcó esta cuestión del socialismo en Europa, fue el accidente nuclear de Chernobyl. Ucrania actualmente era un país o era un territorio que conformaba o que era parte de la Unión Soviética, y con este ejercicio, con este accidente nuclear, pues afectó muchísimo esta ideología del socialismo, ¿no? Y entonces, pues se tuvo que dividir. Del otro lado estaba el bloque capitalista, ese bloque capitalista que pues opera como lo hacemos ahora, estaba en desacuerdo o estaba en disputa con el bloque de la Unión Soviética, y finalmente pues cayó este bloque socialista, ¿sí? Acuérdense, inclusive Alemania estaba dividida, ¿eh? Había Alemania del Este, Alemania del Oeste, y tenía que ver mucho también con estas perspectivas desde la parte de los bloques económicos, ¿no? Muy famoso era el muro de Berlín, o fue el muro de Berlín, que dividía a las dos Alemanias. Actualmente pues ya está derrumbado, se derrumbó por ahí de que fue el 84 o el 94, no estoy muy seguro. Bueno, ese 94, perdón. Cuando cae el muro de Berlín, pues es ya el signo final de la caída también del socialismo en Europa. Así es como se va presentando. ¿Qué opinan? ¿Han escuchado un poquito sobre estas cuestiones? Platíquenme mientras tomo mi medicamento. Sí, profe.
alguna vez me contaron una historia de una pareja que nadó antes de llegar al muro de Berlín y luego Ujú. los separaron y Ok. murieron juntos. Está muy ¿A bonita poco? esa historia, Ok. pero Ok. creo que fue escrita por un fanart, creo. Ok. Pero Fíjense entonces, perdón, Yatsiri, te interrumpí, continúa. no se preocupe, solamente era eso. Ok. Entonces, fíjense, todo lo que gira alrededor era realmente dos formas de comprender el mundo. Yo, yo les he platicado en algunas ocasiones, a mí esto del capitalismo se me hace algo muy, muy difícil, algo muy rudo, porque estamos viendo las consecuencias. El capitalismo dice, tú debes trabajar, debes vender tu mano de obra, ¿sí? Pocos son los elegidos, en el buen sentido de la palabra, pocos son los que tienen el suficiente capital, los suficientes ingresos para estar tranquilos. Y la mayoría de personas tenemos que estar trabajando y vendiendo nuestra mano de obra. Si en algún momento esa persona o esas personas que tienen la capacidad de invertir en negocios cambian las condiciones, es decir, te pagan menos y te hacen trabajar más, tú como miembro de la clase trabajadora no tienes posibilidad de modificarlo, tienes que adecuarlo o adecuarte a eso. Y entonces las consecuencias son muy fuertes porque, ¿qué sucede? Pues tienes que vivir con menos cantidad de dinero, tienes que estar sujeto a los cambios de precios, a las regulaciones que establecen las personas con mayor poder, ¿sí? O generalmente las empresas. Y lo que nos queda pues es medio sobrevivir, ¿eh? Ni siquiera satisfacer todas nuestras necesidades. Y como les decía hace un ratito, el capitalismo significa necesitas algo, paga por ello. Anteriormente o con sistemas previos, pues la gente tenía la capacidad de hacer sus alimentos, de hacer sus reparaciones, sus espacios de vivienda. Ahora, con el capitalismo, dejamos de hacerlo, ¿eh? Nos especializamos en algo y difícilmente vamos a generar otra actividad y esa actividad tenemos que pagar por ella, ¿sí? Y eso nos va condicionando. Entonces, el capitalismo es algo difícil, que lleva muchos años presentándose, pero que también con esto del coronavirus se está viviendo una crisis, ¿eh? Hay muchas empresas que ya no están vendiendo y a pesar de que eran un monstruo y si no venden, pues no hay dinero. Y ellos dicen que es la consecuencia de que haya muchos despidos, ¿no? También hablar del capitalismo, pues nos da un ejemplo muy claro en este proceso que vivimos de la pandemia, que si de repente hay alguna situación difícil que enfrenta la empresa, lo primero que hace la empresa capitalista es despedir al trabajador. ¿Por qué? Porque lo que quiere es no dejar de ganar. Entonces, si yo tengo un trabajador que por la pandemia tiene que estar en su casa unos días y no va a producir o no va a trabajar, pues lo que hago es te despido y ya después veo si te contrato de nuevo, ¿sí? Esa es una premisa y es una forma de entender el capitalismo. Entonces vale la pena que nosotros también estemos enterados de eso. Y la parte del socialismo, pues decíamos, no se pudo consolidar porque buscaba una igualdad, ¿sí? Prácticamente que todos tuviéramos los mismos derechos y no funcionó. Entonces, ahora se están presentando algunos escenarios nuevos, se está hablando de un socialismo del siglo XXI, se está hablando de economías sociales, donde lo más importante no sea solo el dinero como en el capitalismo, sino que lo más importante sea la persona, ¿sí? Si una persona está bien, si una persona está cómoda en el espacio de trabajo, si tiene un salario o un sueldo digno, va a poder, o la sociedad en general, va a obtener más beneficios, ¿sí? Entonces, eso tendríamos que irlo checando, revisando y pensando, ¿sí? ¿Algún otro comentario? ¿Algo que hayan escuchado? Yo tengo una duda, Dime. pero es para Yatsiri. Es que Ah, ok. puso un comentario que era, Déjame verlo. ¿qué es lo que trataban de hacer en Venezuela? Aquí estoy revisando. Sí, claro, profe, eso es lo que... Sí, en Venezuela se propuso por algún tiempo, no fue un socialismo 100%, sino era una adecuación moderna al socialismo. Lo que se trató de hacer en Venezuela es que no solamente se beneficiara a la clase poderosa, a la clase con capital, sino que el beneficio y el trabajo del gobierno, los programas del gobierno, trataran de llegar primero a la población, aumentando los niveles de educación, aumentando el acceso a servicios de salud, aumentando los sueldos de las personas y que así la mayor cantidad de personas
pudiera disfrutar de todos los derechos, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando estas propuestas se manejan, que rompen a lo que estamos acostumbrados, que rompen y dicen, tú que no tienes dinero no puedes estudiar porque no te alcanza para pagar y hay pocas escuelas públicas, pues ni modo, te quedas fuera. Cuando hay propuestas que rompen y tratan de cambiar eso, genera ruido, y genera riesgos de que el modelo que conocemos se tambalee. Y entonces por eso es tan satanizado lo que hizo Venezuela o lo que ha hecho Venezuela, ¿sí? Porque los países capitalistas lo ven mal porque va en contra de los principios del capitalismo, que es gana dinero y gana dinero. Entonces, Venezuela trató de cambiar, trató de hacer algunas cuestiones de este tipo desde la perspectiva de socialismo, se equivocaron en muchas cosas también seguramente, pero el modelo capitalista o el resto de países capitalistas lo que menos quiere es que haya nuevas propuestas de trabajar y nuevas propuestas de cambiar la realidad, ¿sí? Por eso Venezuela ha sufrido un bloqueo, ha sufrido también inclusive ataques políticos desde Estados Unidos, desde otros países, porque, bueno, al cambiar la forma en que se hace política y en la forma de ver un régimen diferente al capitalismo, pues puede ser riesgoso para el modelo económico actual, ¿sí? Cuba es un ejemplo en América también de socialismo puro, ¿sí? También ha tenido muchas situaciones complejas y por muchos años estuvo bloqueado. Estados Unidos le hizo un bloqueo, no podía interactuar con ellos, no podían vender producto entre ellos, etcétera. Ahora, pues ha avanzado, se ha negociado, también se dieron cuenta en Cuba que este socialismo que ellos practicaron, pues también tendría que evolucionar y ahora ya hay una interacción, ya hay una participación de América o Estados Unidos de América y otros países para poder interactuar con ellos. Y entonces, eso sí es bien importante entender que cuando alguien propone estrategias distintas a las que estamos acostumbradas, puede poner en riesgo los beneficios de unos cuantos y por eso lo primero que buscan hacer es terminar con ello, ¿sí? A eso me refiero. Y con lo que dice Yatsiri también. En México, ya para cerrar este tema de la parte de los bloques económicos, en México durante muchísimos años, chicos, se manejó esto de el capitalismo puro, 100%, el capitalismo y el neoliberalismo. Los presidentes ¿quién fue? Me parece que desde Miguel de la Madrid han estado guiados por un proceso de gobierno o una ideología capitalista y neoliberalista. Y bueno, la máxima expresión del capitalismo y del neoliberalismo fue Salinas de Gortari, después ha venido Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, que lo que ellos han hecho es valorar únicamente al empresario, ¿sí? Que el dinero, ¿sí? O que los beneficios del gobierno vayan para quien más tiene. Y por eso encontramos en nuestro país un número de familias reducidas, a lo mejor 10 familias, que controlan prácticamente nuestro México, ¿sí? Estamos hablando, uno de ellos, pues estos dueños de Televisa, estamos hablando de los dueños de TV Azteca, la familia Salinas Pliego, estamos hablando de la familia que es dueña de Grupo Imagen y Hospitales Ángeles, no me acuerdo, es Vázquez Aldir me parece, el nombre de la familia, los dueños del Palacio de Hierro, la familia de Carlos Slim y muy pocas familias, ¿sí? ¿Qué hacen ellos? Al tener un gobierno distinto ahora, no estoy diciendo que esté bien, ni mucho menos, al tener un gobierno que piensa distinto a lo que se ha hecho durante décadas en el país, lo ven como una amenaza. Y si ustedes se dan cuenta, vean los medios de comunicación, vean estos canales que les comentaba de las familias importantes en México, vean TV Azteca, vean Imagen, vean Televisa, muchos de ellos lo que hacen es criticar y estar encima, dando o buscando cómo hablar mal del gobierno o criticar las estrategias, porque el gobierno actual está buscando cambiar un poquito la forma en que se ha manejado el país, buscar que sea más equitativo, que sea más igualitario para todos. Y claro, repito, cuando tú tienes una serie de beneficios y alguien quiere proponer algo distinto y puede afectar tus beneficios, pues obviamente lo que vas a hacer es cuidar lo tuyo, ¿no?
y parece que no importara la forma, ni los medios, ni mucho menos las repercusiones. Ellos quieren seguir protegiendo lo suyo, quieren seguir ganando, nunca quieren perder, a pesar de que haya esta contingencia, esas empresas no quieren perder. Si no, vean lo que ha sucedido, el gobierno le pidieron apoyos para que no pagaran impuestos, empresas, ¿sí? Y el gobierno dijo que no. Estas empresas quieren dejar de pagar impuestos de 2019, un año que ya transcurrió, un año en el cual ya tuvieron beneficios y tendrían que pagar los impuestos sí o sí. ¿A qué me refiero con esto? Los impuestos van desfasados un año. Los impuestos de 2019 los pagas en 2020, los de 2020 en 2021. Y estas empresas tan poderosas, tan ricas, que decíamos no quieren perder el control del poder, ¿qué hacen? ¿O qué dicen? Pues gobierno, apóyanos, danos oportunidad de no pagar impuestos. Ajá, ¿por qué tendrías que dejar pagar impuestos si ya durante ese 2019 tú ya obtuviste ganancias? Entonces, comprométete con la sociedad y hazlo. Y entonces ha sido un gran pleito, un gran debate, una crítica tremenda para el gobierno actual, a pesar de todos los errores que tiene, porque, pues decimos, la gente que tiene poder, que tiene en cierto sentido beneficios, no va a querer que se le quiten. Entonces hay que tratar de entender, y nosotros, o bueno, ustedes como jóvenes, tendrían que estar dispuestos a buscar formas distintas de trabajo, de comunicación, formas de relacionarse entre ustedes como miembro de la sociedad, que sean mucho más equitativas y sobre todo que puedan ayudar a la mayoría o a gran parte de la población. ¿Sí? Bien, ¿algún comentario? ¿Algo más? ¿Algo que quieren agregar? Repito, no estoy diciendo que el nuevo gobierno sea excelente, ¿eh? Es como una explicación de que cada gobierno, ¿sí?, tiene una ideología y una forma de ver la vida y la política distinta. Y este gobierno está yéndose más por la parte social que por la parte empresarial o la parte capitalista, ¿sale? Digo, hay muchísimos errores, hay muchísimas cosas que mejorar, pero es la primera ocasión que en nuestro país vemos una propuesta de gobierno distinta a la que estamos acostumbrados. ¿Algo? Los que no preguntan, los que no han participado, dudas. Profe, yo tengo como, no sé si, bueno, digamos que una duda. Dime. Por ejemplo, bueno, tocando el tema de Venezuela, bueno, mi papá conoce a un señor, el cual dice que sus papás de aquel chavo, por decirlo así, tienen licenciaturas, maestrías, incluso doctorado. Ajá. Pero el chavo vino a Puebla por cuestión de trabajo. Ajá. Y entonces se dio cuenta que México estaba mejor que Venezuela, porque dice que sus papás allá mes ganan $4 o $5. Dice, ya aquí Ajá. estamos en la gloria. Entonces incluso se vino a vivir aquí con su novia y sus papás se quedaron allá. Entonces para mí es como, a lo mejor porque estamos acostumbrados al gobierno capitalista, es como algo muy, pues para mí difícil y a la vez injusto estudiar tanto para ganar lo mismo que otros. Pero yo creo que igual es por lo mismo de que estamos acostumbrados a un gobierno, como comentó usted, trabajar para poder obtener cosas mejores. Ok, fíjate. No sé, el punto que que también... nos das. Ok. El punto que tú nos das es bien interesante. Fíjate, normalmente estamos acostumbrados a ver el mundo de una manera. Y lo que tú comentas es, ¿por qué yo estudio tanto y voy a recibir lo mismo que a lo mejor alguien que maneja un autobús? ¿Sí? Esto es lo que nos han hecho pensar y lo que nos han hecho creer, o lo que nos han inculcado. Tú estudias, esfuérzate, mientras más estudias, vas a obtener mejores beneficios, ¿sí? Y vas a entender que posiblemente seas más importante que otro individuo que a lo mejor no pudo estudiar, ¿sí? Ok, suena bien. Pero ¿qué sucede cuando muchas personas no tienen la posibilidad, aunque quieran, de estudiar? Y con el esfuerzo, los conocimientos que tienen, a lo mejor aprenden un oficio y hay tanto trabajo como el que tú haces cuando te preparas 16 años o más para poder tener un título universitario. Ahí entenderíamos
que a veces las condiciones del modelo capitalista nos hacen no tener las mismas posibilidades. Ustedes, a lo mejor, viéndolo desde esta perspectiva, no pudieron, de acuerdo a lo que pasa y a los espacios y al dinero disponible del gobierno, tal vez no pudieron entrar a una escuela pública y ahora se ven muy forzados a trabajar el doble, a que sus papás se esfuercen mucho más, para poder ingresar a una escuela privada. Pero así como ustedes, que gracias a su trabajo, a su esfuerzo, a sus papás y a ustedes mismos lo están haciendo, hay mucha gente que aunque quisiera, no se pudo quedar en una universidad pública, pero tampoco puede pagar una universidad privada. Y entonces, no es que no quiera prepararse, es que las condiciones no se dan. Y ahora, otra cosa que nos ha hecho también pensar este modelo capitalista es, quien estudia es más sabio que el que no. Y no siempre aplica, ¿eh? O quien estudia a veces es más importante que el que no. Y, repito, no es 100% cierto esto. Todas las actividades tienen un valor, un peso en la sociedad, pero al ser individualistas, ¿sí? Al no entender el rol que jugamos cada uno de nosotros, pues difícilmente vamos a aceptar que alguien que a lo mejor no ha estudiado pueda tener un sueldo benéfico, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Tomando lo que sucede con coronavirus. Hablamos de los médicos, hablamos de las enfermeras, que son profesionales, profesionistas, y que están trabajando muy fuerte, que han pasado muchos años de su vida preparándose, y que por eso están ahí, ¿no? Pero también a la par de esta epidemia, pues hay gente que a lo mejor sin estudiar también se vuelve fundamental, ¿no? Como los choferes, como la gente que vende alimentos, la gente que reparte alimentos, que aunque no hayan estudiado, están jugando un rol fundamental también en que se mantenga la vida del país, ¿sí? Y que, bueno, por este esfuerzo, por esta situación, por este trabajo, también correspondería que tengan una retribución justa por su trabajo, ¿sale? Es más, hay gente que trabaja en fábricas, que pasa jornadas sumamente largas y que son bien importantes porque ellos hacen que muchos productos que nosotros conocemos los tengamos disponibles. Y las jornadas de trabajo tan fuertes tienen un pago mínimo. A veces el salario mínimo o a veces hasta menos. Entonces, a eso me refiero con tratar de ver otro camino, otro rumbo, ¿no? Claro, Venezuela vivió una crisis muy fuerte y lo que nos comentabas de tu amigo conocido o del conocido de tu papá es que, pues con esta crisis donde se devaluó la moneda, donde hubo una inflación del 120%, algo que te costaba $1 ahora te cuesta 120 pesos, pues, ¿qué pasa? Obviamente notas las complicaciones, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que corregir y a lo que yo voy y con lo que quisiera terminar es que tenemos que empezar a pensar formas distintas de relacionarnos y de satisfacer nuestras necesidades, no anteponiendo todo o no anteponiendo ante todo el dinero. El dinero no es lo más importante y ese dinero ya estamos viendo pues que no te garantiza todo, ¿eh? Han muerto personas bastante ricas y que sin importar el dinero que tienen, pues han fallecido frente a esta pandemia del coronavirus. Entonces hay que tratar de entender que el mundo requiere que lo veamos distinto, que lo veamos más equitativo, que veamos y que respetemos el esfuerzo de todos y que de esta manera podamos obtener mejores beneficios, ¿sí? Y que con esta forma de ver distintas las cosas sí podamos satisfacer nuestras necesidades, porque les decía, hay muchísimas personas que a lo mejor no satisfacemos nuestras necesidades al 100%, ¿sí? En México, un ejemplo es, hay gente que no tiene para comer, hay gente que no tiene para un seguro social, hay gente que no tiene, decíamos, posibilidad de estudiar, y hay gente que no tiene o no tenemos espacio para una vivienda digna, pagamos renta o cuestiones de este tipo, ¿sale? Entonces, no sé si con esta información respondo un poquito tu pregunta. Esa es mi perspectiva, eso es como yo lo veo, pero también cada uno de ustedes tiene su punto de vista y lo irán formando conforme vayan avanzando, ¿sí? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, entonces, ¿sigo? Aquí les comentaba de Europa también, en este ejercicio, hay algo también muy característico y esto configura también el territorio, es lo que llamamos la parte de la religión.
a pesar de que Jesucristo, ¿sí?, no nace en Europa, sino que nace en Asia, la religión católica se extiende en primera instancia por el mundo y el continente europeo. De Asia se empiezan a distribuir los apóstoles en toda la extensión de lo que era el mundo o el territorio romano, que tocaba Asia, que tocaba un poquito también de Europa, ¿sí? Y entonces se empieza a extender el catolicismo por el mundo. Y después del trabajo y el tiempo, ¿sí?, y el esfuerzo de los apóstoles y la propuesta ideológica que hacía Cristo, se establece entonces, ahora sí, el cristianismo como principal religión. El cristianismo es la principal religión en Europa, pero también es la principal religión en el mundo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que entonces nosotros compartimos esta parte ideológica en cuanto a religión con Europa, porque, bueno, fuimos conquistados por España, ¿sí? Y disfrutamos o somos devotos del catolicismo, específicamente de lo que nos propone Jesucristo, ¿sale? Hay varias religiones en el mundo. ¿Se acuerdan que yo les pedí en nuestra materia previa, en nuestra materia de Geografía Turística 1, las 5 religiones más importantes del mundo? Entonces, son 5 las válidas, las demás son sectas, ¿vale? Pero 5 son las principales. Y normalmente pues hablamos que cada una de ellas tiene una figura, una deidad, a la cual pues nos apegamos, a la cual seguimos sus principios y sobre la cual pues constituimos mucho de nuestro actuar y de nuestra forma de vida. Y finalmente, Dios mío, me salté, perdón, de los bloques económicos me salté, pero bueno, viendo el punto del euro, me voy a regresar. Dice, Europa, después de esta disputa que tuvo tan grande con los bloques económicos, que decíamos duró por ahí de los 90s, se dieron cuenta que había que cambiar las cosas, se dieron cuenta que también ser individualistas no era suficiente, ¿sí? Fíjense, a pesar de ser países capitalistas, se dieron cuenta que mucho de lo que se vivía merecía cambiar, ¿sí? Y entonces tomaron algunas cosas también de lo que hizo la Unión Soviética o la ex Unión Soviética. Y entonces, posteriormente, por ahí que fue de la última década de los 90s, aparece una propuesta que se llama la unificación de Europa, ¿sí?, a la que vamos a llamar la zona euro. Y entonces Europa se une y propone trabajar a gran parte de los países como un bloque único, ¿sí? Como si fuera un territorio único, como si fuera un gran país y estuviera integrado por pequeños países. Entonces, ahí se conforma lo que vamos a llamar la Unión Europea, ¿sí? Los países, la gran parte de los países de Europa deciden unirse a ser un conjunto de países al cual vamos a llamar Unión Europea. Esta Unión Europea ha permitido que la gente viaje libremente por los territorios y que prácticamente siendo ciudadano de un país que integra la Unión Europea, tú puedas moverte libre alrededor de todos los que conforman esta unión. ¿A qué me refiero con esto? Antes de la Unión Europea, tenías que hacer el proceso de salir de tu país, llegar al territorio o a otro territorio de Europa, hacer el proceso de registro de migración y todo como lo hacemos nosotros cuando vamos a otra parte del mundo. Con la parte o con la construcción de la Unión Europea, ¿qué sucedió? Esto cambió. Se convirtió prácticamente que esos ciudadanos de un territorio de la Unión Europea van a ser ciudadanos en automático del resto de los países de la Unión, ¿sí? Y sería como si ellos estuvieran viajando dentro de México. Si tú eres de España y te mueves a Francia, sin problema, con el mismo pasaporte de tu país, sin necesidad de visa, sin necesidad de hacer un proceso complicado, tú vas a poder moverte fácilmente, ¿sí? Como cuando nosotros viajamos en México de Puebla, a lo mejor en avión, a Monterrey. No hay ninguna limitante, no hay ningún requisito, no hay nada que te lo impida. En Europa pasó lo mismo con la generación o con la creación de este bloque o de esta unificación a la cual llamamos lo que llamamos o lo que conocemos como Unión Europea. Esa Unión Europea hasta hoy sigue. Hay países que se han salido. El Reino Unido, ahí aparece en la foto todavía como miembro de la Unión Europea,
está a punto de salirse. El gobierno del país buscó salirse, hacer el famoso Brexit, ¿sí? Ya no quieren ser parte de la Unión Europea, ¿ok? Entonces, también va evolucionando y se va actualizando. Esta unificación o esta comunidad europea o esta Unión Europea, ¿sí? ¿Qué sucede? Pues también se ha reflejado a través de una moneda, ¿sí? Manejan una moneda común. Crearon, ¿sí? Algo que se llama el euro. El euro es una moneda corriente, vigente y válida en todos los países que forman la comunidad europea, ¿sale? Esta moneda entonces sustituyó a las monedas individuales de cada país y lo que ha permitido es que entonces las transacciones, ¿sí?, se puedan hacer prácticamente unificadas en cualquier territorio de la unidad europea o de la comunidad europea, ¿sale? Entonces, eso ayudó muchísimo también al turismo. Tú ibas a Francia y llegabas de Italia, sin problema no vas a necesitar utilizar otra moneda. ¿Por qué? Porque la moneda corriente en los dos países es el euro, ¿sí? Y así se extendió por toda la comunidad europea o por toda la Unión Europea, ¿sí? Esto también permitió que esta moneda, el euro, pudiera combatir contra el dólar como una de las monedas con mayor valor, ¿sale? ¿Qué pasó? En estas crisis que vive Europa también, muchas monedas empezaron a devaluarse. Y entonces la propuesta fue, nos unimos y no importa, todos destinamos y generamos una moneda única para que podamos retomar la parte económica o ayudar a consolidar la parte económica de cada país, sin importar la situación en la que está. Entonces, repito, tomaron algunas cosas de la propuesta socialista, que es el trabajo colectivo, la unión, la búsqueda del fin común, pero también siguen tomando muchas cuestiones de la propuesta capitalista. ¿Qué opinan? ¿Sí han escuchado hablar de la Unión Europea o de la Comunidad Europea? Sí, profe. ¿Sí? México tiene tratados con ellos, ¿sí? Tiene varios tratados comerciales y fíjense, nosotros, al ser, si tú vas a España y vives ahí más de 2 años, te pueden dar un ejercicio como de un tipo de residencia, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay una vinculación entre México y Estados Unidos, al ser colonia es más sencillo. Después de, me parece que son 5 años, ya puedes obtener la nacionalidad. Y entonces, si llegara a pasar esto, tú siendo nacionalizado español, vas a tener la posibilidad de ser prácticamente habitante y con todos los derechos de la Unión Europea. Entonces, vale la pena también si ustedes, pues la intención es buscar otro sitio de trabajo, otras oportunidades, otra forma de vida, ¿sale? Y la Unión Europea pues puede ser una propuesta interesante para hacer. Sigo avanzando. Retomo esto también, si ustedes recuerdan, lo vimos cuando hablamos de los idiomas en América. Lo retomo porque, bueno, parte de los idiomas de América, los que hablamos normalmente en América, en el continente americano, pues tienen que ver con la conquista, ¿no? Con lo que nos impusieron los conquistadores europeos. Y de ahí describo un poquito lo que sucede, agrego algunas más que previamente no habíamos explicado, pero las tres lenguas siguen siendo la base, la lengua latina, la lengua germánica y el eslavo, ¿sí? En la lengua latina explicamos que está el castellano, es decir, el que se habla en España, después se viene a México, se adecua, se hace la conquista, está este castellano ya mexicanizado o inclusive latino, porque en cada territorio de América pues se habla un castellano distinto, ¿sí? Está el italiano como lengua, está el francés también, perdón, como idioma, igual el portugués, y uno más que es el catalán. Catalán es un idioma que se habla, o una lengua que se habla, un idioma, perdón, que se habla únicamente en España, en la zona norte de España, en la región de Cataluña, ¿sí? Entonces, ahí se maneja. El siguiente sería la lengua germánica, del cual se desprende el alemán, se desprende el inglés un idioma originario del Reino Unido, pero como el Reino Unido fue quien conquistó Estados Unidos, pues obligó a que la lengua materna
de esta población, ¿sí? O que de este territorio se convirtiera en el inglés. Y agregamos los idiomas escandinavos, que les decía, el finlandés, el noruego y el sueco. Y finalmente vamos a tener la lengua eslava, que se da en toda esta zona de Europa, ¿sí? Voy a regresarme al mapita para que lo puedan visualizar, en toda esta zona que llamamos Europa Oriental, ¿sale? Que sería entonces, aquí lo marco, aquí está todo este territorio que va desde Rusia, ¿sí? Baja a esta zona y se extiende también por este territorio, ¿sí? Ese o esta zona que les marco aquí con el mouse es lo que normalmente vamos a llamar como la lengua eslava. Y de la lengua eslava pues se van a desprender todas estas variedades. El más importante sería el ruso, pero del ruso pues va a haber ahí una particularidad de acuerdo al territorio. Va a ser el búlgaro, el croata, el ucraniano, una cantidad importante de idiomas que se desprenden de la lengua eslava, ¿vale? Repito, a nosotros pues como experiencia personal nos desprendemos de la lengua latina, ¿sí? Y de esta lengua latina pues ya vendría nuestro castellano americanizado, ¿vale? O latino, ¿sí? Así es como lo manejaríamos. Inclusive ustedes, si de repente quieren reprogramar su celular, les va a dar la opción de pedirles ¿qué idioma? Y ya le pones español y te va a decir español de España o español latino, ¿sale? Por esta variedad o por esta variación, aunque tengamos la misma lengua base, que sería la latina, ¿sí? ¿Algún comentario, chicos, hasta acá? ¿Algo que quieran agregar? ¿Alguna situación? Yo, profe, Dime. yo tengo duda, bueno, así como la espinita de saber del catalán. Ujú. ¿Es tiene como reconocimiento de que es idioma o es una lengua? Por ejemplo, aquí que el idioma oficial es el español, pero pues tenemos lo que es el náhuatl, el zapoteco y así. Ujú. Fíjate, la clasificación sería lengua primero y luego idioma. La lengua Ah, sería la base y después vendrían los idiomas. Entonces, el catalán sí es un idioma reconocido, es un idioma tal cual puro que se habla y que se aplica a un territorio. Cuando hablamos de lo que tú nos comentabas en México, tenemos normalmente la lengua latina y de ahí desprendemos el español, pero también tenemos la lengua náhuatl, la lengua totonaca, que tiene en específico, dentro inclusive, una variedad de idiomas. Entonces, el catalán como idioma existe, solo que está muy reducido a un territorio. Te digo, se habla únicamente en el norte de España, en la región de Cataluña. Son, ¿qué te gusta? Es como si lo lleváramos a un ejercicio de México, un estado, que a lo mejor el único estado de la República donde se hable catalán fuera Puebla. Ahí nada más. Por eso no es tan conocido. El lugar más famoso, o ejemplo, como ciudad de la comunidad catalana o de la región catalana o Cataluña en España, es Barcelona. Barcelona la gente habla catalán, ¿eh? No español o no castellano, habla catalán. Así es como se comunican. Claro, al ser miembros de un país donde se habla castellano, la mayoría de personas utilizan los dos lenguajes, perdón, los dos idiomas, pero normalmente ahí la gente que vive en Barcelona te habla catalán, ¿sale? Así es como lo manejan. bueno, gracias, profe. ¿Sí? ¿Y es muy complicado hablar catalán? No, es muy similar al castellano, ¿sí? Como les decía, no es muy conocido, no hay mucha diferencia, a veces es la terminación, quitarle una S, ponerle una C, por ejemplo, esta C también, ¿se acuerdan cómo se llama la C francesa? Sí, con cerillano. Ándale. Entonces también se utiliza en algunas ocasiones de cambio. El equipo de fútbol en catalán se escribe Barça, así, con la letra esta C, y ya al castellano es Barcelona. Hay mucha similitud, ¿no? Entonces no es tan complicado, pero sí es muy particular de un territorio que sería Cataluña, o en este caso Barcelona. Ujú. ¿Alguien más? De hecho, también que tiene que ver con eso, yo le preguntaba, porque en YouTube hay varios YouTubers Ujú. que
tienen sus canales y así, y de repente hablan catalán. Entonces, por eso también me surgió la duda. Y digo, bueno, hay Marta, si quieres ver videos, hay varios youtubers hablando en catalán y sí se escucha bonito. Fíjate, los principales youtubers en el mundo son españoles y muchos de ellos pues sí hablan lo que tú decías, el castellano como lengua base, y si son de esta zona de Cataluña, hablarían catalán también, ¿sí? No es muy difícil, prácticamente se puede entender o es muy similar a lo que manejamos, pero pues bueno, eso es algunas otras variaciones, ¿sí? Muy bien. ¿Algo más, chicos? ¿Chicas? ¿No? No, Sigo profe, avanzando, gracias. entonces. Bien. Y con este nos quedaríamos. Aquí vamos a parar, ¿sí? Porque ya estamos sobre tiempo. Y entonces lo que quiero comentarles es lo siguiente, ¿sí? Lo que quiero comentarles en este punto es este tema, ¿sí? Ya hemos descubierto un poquito de cuáles son pues todas estas recomendaciones, esta forma de vida, estos sucesos pues característicos de Europa, y lo que nos faltaría es entrar a la parte geográfica, que también es un requisito de nuestro programa. Europa es el segundo continente de menor tamaño en el mundo. El más pequeño, ¿sí? O el de menor dimensión es Oceanía. Posteriormente sigue Europa, ¿sale? Entonces, hay que entender la complejidad. Es un territorio muy pequeñito, pero con muchos países, ¿sí? Entonces, eso le da una particularidad muy interesante para el turismo, porque tú en un viaje, en 30 días, en 15 días, puedes recorrer a lo mejor 3 países, algo que si vienes a América va a ser muy difícil, ¿no? Por la extensión territorial. Entonces, ahí lo vamos a contemplar. La extensión territorial es de 10.439.900 kilómetros cuadrados, todo el continente europeo. De ahí hay que destacar que una parte importante es Rusia. Rusia es el país más grande del mundo, repito, ¿sale? Aunque para fines, a veces o en ocasiones geográficos, se toma mitad de Europa y mitad de Asia, ¿sí? Y otro punto interesante es que este territorio va a tener 5 grandes penínsulas, ¿sale? Va a tener la península ibérica, ¿sí? Que es la zona territorial de España, esta zona que colinda con el mar Mediterráneo, esta zona que es vecina de África. Va a tener también lo que llamamos la península itálica, esta forma. ¿Por qué se le llama península? Porque pues, está rodeada por agua, ¿no? Y ahí tendríamos la bota itálica, es parte de la península. Tendríamos la península escandinava, ¿sí? Que está en la parte superior, ¿sí? Donde decíamos Noruega, Suecia, Finlandia, y la balcánica, la península balcánica, es toda esta zona donde están los países que se abrieron o que salieron de la República Soviética, ¿sí? Tiene islas y archipiélagos, va a tener la isla británica, que es la más famosa, la isla de Córcega, la isla de Creta, que está ahí en Grecia, Islandia es una isla, pero también es un país, y Sicilia, que también está en la zona itálica, ¿sí? Y los climas con los que habitualmente nos vamos a encontrar en la zona europea son 5. Va a haber un clima seco, ¿sí? Va a haber un clima continental, va a haber un clima polar. Este es muy famoso porque muchos países de Europa sufren de clima polar. Estamos hablando generalmente en la parte norte. Y también va a haber el clima mediterráneo, que es este clima caluroso, similar al del Caribe, no tan bonito como el Caribe, pero similar. Y también vamos a tener el clima oceánico, ¿sí? Esos serían los 5 principales climas. Desde el punto de vista turístico, el clima polar y el clima mediterráneo, pues son muy atractivos para los visitantes. Y eso hace que mucha gente pueda desplazarse y que llegue a Europa, ¿sale? Como un atractivo. Aunque también hay que dejar en claro que los europeos en muchas ocasiones, cuando se hartan del clima polar o cuando viene este clima polar, que es una temporada muy fría, lo que hacen es moverse a otro continente. Por eso encontramos a muchos ingleses que cuando es temporada invernal se vienen a México a pasar un mes de vacaciones disfrutando aquí el clima, que es mucho más agradable, mucho más cómodo a lo que ellos normalmente manejan. Y hasta aquí nos vamos a quedar. Profe, Dime. dice que son 5 grandes penínsulas, pero nada más hay 4. Sí, es cierto, me ¿Cuál es la otra? falta una. Ahorita la pongo. Perdón, seguramente por
el movimiento de la diapositiva, se me perdió. Ahorita se las proyecto para que la revisemos, porque nos falta una. Dame un Sí, segundito gracias. y ahorita la proyectamos. ¿Sí? Mientras voy modificando la diapositiva, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguna duda? ¿Alguna situación sobre esto de Europa? Seguimos avanzando, es la primera parte, la generalidad, y ya después vamos a entrar al análisis turístico. ¿Sí? Profe, Dime. entonces es por eso que lo del COVID se propagó tan rápido en ese continente, porque es muy pequeño, ¿verdad? Exacto, ¿sí? Al no tener estos espacios o estos territorios extensos, ¿qué sucedió? Pues de inmediato pudo moverse de frontera a frontera prácticamente en días, ¿eh? Y al ser tan fácil, ¿sí? Al ser tan fácil moverte en Europa, ¿sí? Lo que vamos a encontrar es que las personas, sin ninguna dificultad, te decía, se pueden mover de país a país. Tú puedes irte de España a Francia en 2 horas y de España a Italia en 2 horas y media. Y te puedes mover de Francia a Inglaterra en 3 horas. Y entonces eso genera que entonces haya un movimiento muy constante de individuos y da como resultado pues algunos riesgos y este contagio tan rápido, ¿no? ¿Algún otro comentario? Ahora, otra cosa, en esta pregunta que va sobre el coronavirus, también hay que tomar en cuenta lo que nos decía la compañera, y yo les quería comentar que normalmente en Europa, al ser un territorio tan pequeño, la forma de vida y las viviendas no son horizontales como aquí en México, ¿sí? En México normalmente lo que tenemos es que vamos a manejar un ejercicio de vivienda horizontal. Es decir, hay muchas casas solas, ¿sí? Pero cuando hablamos de Europa, normalmente lo que está sucediendo es que las casas van a ser verticales, es decir, van a ir hacia arriba, ¿sí? Normalmente esto hace que la población viva en territorios de menor dimensión. Entonces, cuando veían las fotografías de los españoles, de los italianos, dense cuenta que era prácticamente eran territorios o eran sitios donde vivían en edificios. ¿Por qué? Por esta cuestión, ¿sale? Entonces, eso es lo que nos generaba esta situación, ¿sí? ¿Algún comentario? Ay, perdón, porque ahora sí, ya no los escuchaba, ya lo puse. Y la última península, la que me faltaba ahí, la que no agregué, es esta que llamamos península de Crimea, ¿sale? Es la que me faltaba, y esta península de Crimea pues está relacionada también en la zona que colinda con el Mar Muerto, un poquito de Asia y un poquito de Europa también, ¿sale? Esa es la que me faltaba, la de Crimea. ¿Algún comentario, chicos, chicas? No, profe. Venga, bueno, si no tienen comentarios, pues vamos a terminar aquí y nos encontramos mañana para trabajar, pero con hotelería. Y nos veríamos hasta la próxima semana con geografía turística. Les voy a dejar una tarea. La tarea es la siguiente. De lo que acabamos de revisar, vimos la división que hacía la OMT. Voy a proyectarles de nuevo el mapa, si me dan oportunidad. Entonces, lo que quiero que me ayuden a hacer es lo siguiente, que de lo que les comentaba, de esta división que está haciendo, o de la división que hace la OMT, quiero que me ayuden con lo siguiente. Voy a pedirles, por favor, que si son tan amables, me puedan investigar. Ahora sí, voy a necesitar que me digan qué países integran estas 4 regiones que hace la OMT, ¿sí?
qué países integran Europa Occidental, qué países integran Europa del Norte, qué países integran Europa Meridional, Mediterránea y qué países integran Europa Central y Oriental, ¿sí? Todo con base en la OMT. Su fuente de información de donde van a obtener esto va a ser la OMT, repito. Entonces, hay que buscarlo así. ¿Cuáles son los países que integran el continente europeo de acuerdo a las 4 regiones que maneja la OMT, ¿sí? Si ustedes se meten a OMT, sin problema, ahí en la página de OMT van a poder encontrar la información y entonces me hacen una listita donde venga Europa Occidental, tantos países, Europa del Norte, tantos países. Yo ya les daba algunos, pero requiero que podamos hacer el análisis completo de todos los países que integran esta zona, ¿sí? La subo a clase, hay que presentarla ahí también, se las voy a pedir o les voy a dar oportunidad de entregarla hasta el próximo día lunes, ¿sale? Para que me dé tiempo a mí de verlo y a partir de eso trabajar, ¿ok? Profe, Dime. ¿esta vez iba a querer la lista con Sí. nombres o nada más No, si ahora la quiero cantidad? países con nombre y también aprovechamos, ya díganme su capital, por favor. ¿Sale? Ok. Venga, muy bien. Sí, gracias. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Si no tuvieran dudas y comentarios, pues bueno, estaríamos dando por terminada nuestra sesión de hoy. Muchas gracias y que tengan bonita tarde. Descansen. Sí. Hasta luego. Gracias, profe. Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós.